Y estas personas importantes que han aportado a la medicina, vamos a hablar, bueno, ya dije de Hipócrates, que es Hipócrates de Cos, que su gran lema es que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. ¿Sí? Él fue, por eso el padre, que tu alimento sea tu medicina. ¿Sí? Parece que a los médicos se les ha olvidado que tu alimento sea tu medicina. Pocas veces el médico ahora te dice, este es el alimento que debes llevar. Luego va la receta y va lo químico, va lo industrial, va lo sintético. ¿Sí? Y te olvidaste de lo más importante, de que es el alimento. Médicos gordos que se ponen a hablarte de tu salud. Médicos que fuman y que quieren hablarte de tu salud. Médicos que están cardíacos y te quieren hablar de salud. Médicos con enfermedades que podrían ser muy fáciles de sanar si llevaran una buena alimentación. Bueno, otros personajes importantes después de Hipócrates, que es el padre de la medicina, podemos hablar de Galeno de Pérgamo, podemos hablar de Andrea Vesalio, ahorita vamos a hablar de él. Vamos a hablar también de Edward Jenner, vamos a hablar de John Snow, hablamos de Florence, Nightingale, ¿sí? Y Elizabeth Brackwer. De ellos son de los que podemos hablar ahorita en la historia, y más adelante hablaríamos, ahora sí ya, de médicos naturistas que han aportado mucho a la historia principalmente, ¿sí? Y si hablamos de medicina natural, vamos a evaluar primero lo que era la salud antes, en el tiempo de Hipócrates, en el tiempo de Galeno, donde hablamos que la salud era la eucrasia y la enfermedad era la discrasia, ¿sí? Esta última, la discrasia, era producida por la alteración de los humores. Aquí entramos a la teoría de los humores. Muchos médicos, cuando yo hablo de este tema, muchos médicos me dicen, es que esto ya se sobrepasó, ya no está en uso la teoría de los humores. Bueno, en ese tiempo les fue funcionando y bueno, fue evolucionando a lo que ahora estamos hablando en la medicina naturista, pero es parte de la historia. En su poema filosófico de la naturaleza se reduce que la diversidad de las cosas, todo se reduce, las raíces de la vida, las raíces de la salud van en la tierra, agua, aire y fuego, los cuatro elementos. Entonces ahí cuando entendemos cómo podemos sanar por medio de estos cuatro elementos, es cuando vamos a lograr cosas maravillosas, ¿sí? Estamos hablando de la eucrasia, que es un estado de salud, mientras que la discrasia es el trastorno o la enfermedad. En la medicina antigua se consideraba que la eucrasia era el equilibrio entre los humores corporales, mientras que la discrasia era el desequilibrio entre ellos. Bueno, la eucrasia pues es salud y se refiere a equilibrio, y la discrasia habla del desequilibrio. En ese tiempo se hablaba de los humores corporales. Voy a ser reiterativo, pero ahorita hablamos de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está provocando la discrasia, qué está provocando la desarmonía o desequilibrio que nos está enfermando. Eso es lo más importante. Entonces aquí habría que ver la primera pregunta. Tú que estás entrando a esta nueva de salud natural, en estos nuevos conocimientos de salud natural, ¿qué está provocando el desequilibrio? Entonces quisiera hacerte unas preguntas en la parte de abajo, que me dijeras, ¿cuáles crees que son aquellas cosas que están en desequilibrio en tu vida y que tú crees que te están enfermando? No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Quisiera que en la parte de abajo me pudieras contestar esto. ¿Tú qué creas que sea lo que está provocando desequilibrio en mi vida? ¿Sí? Y en base a eso que me contesten, vamos a seguir haciendo más videos, vamos a seguir haciendo más, vamos a seguir en estos temas, ¿no? ¿Cuál es mi discrasia? ¿O cuál es mi eucrasia? ¿Qué tendría yo que tener en equilibrio para poder tener salud? Son las buenas preguntas. Y si vamos un poquito más a la historia, ya entendimos que la enfermedad es
un desequilibrio, una desarmonía en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, y dentro de la historia, bueno, el concepto de eucrasia y discrasia fue desarrollado por el médico Galeno. Galeno, que ya habíamos hablado aquí anteriormente, Galeno de Pérgamo. Él vivió, bueno, en el año 129 al 216 después de Cristo. Bueno, Galeno se basó en las teorías de Hipócrates, que es el padre de la medicina. Él vivió, Hipócrates, del año 460 al 375 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de una diferencia ya entre, pues ya de más de 400 años, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, bueno, la teoría de Galeno, quien propuso, es una teoría de los humores que yo les había hablado. Un ejemplo de discrasia, bueno, la discrasia sanguínea, serían las alteraciones de los componentes de la sangre, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. En realidad es lo que ahora se estudia. Si tú estás enfermo, vas, te sacan la sangre y te dicen, ¿sabes qué? Esta parte de la sangre no está en armonía. ¿Sí? En realidad es eso, ¿sí? Tenemos que esos conocimientos adaptarlos a la fecha. Entonces, no está en armonía. Bueno, la disprasia, según las células plasmáticas, hay una enfermedad en el sistema hematológico y entonces puede haber un mieloma múltiple. Eso es lo que, bueno, habló Galeno, que es también considerado el padre de la medicina. Y, y ya después podemos hablar un poco dentro de la historia. Aquellos médicos, aquellas personas que aportaron mucho a la medicina, podemos hablar de Andrea Vesalio, que él fue un médico anatomista en el tiempo del Renacimiento y a él que él es el considerado el padre de la anatomía, ¿sí? Vesalio fue el que hizo los primeros dibujos de la anatomía y sus aportes a la enseñanza de anatomía fueron muy importantes. Pero ¿qué contribuyó Vesalio? Fue el primero en desarrollar disecciones anatómicas para estudiar el cuerpo humano. Escribió el Humani Corporis, Fábrica, sobre la estructura del cuerpo humano y es el primer tratado moderno de anatomía. Y también Vesalio lo que hizo fue de que su obra rompió la tradición de confiar en disecciones de un cirujano. También sus observaciones le permitieron profundizar en los estudios de Galeno, que es el padre de la medicina. Y bueno, nació él en Bruselas, estudió en París, fue cirujano del ejército francés en 1537 y, y ya después fue a Padua, donde se fue a Padua, donde fue profesor de anatomía, que fue el que es el padre de la anatomía, y fue médico de la corte austriaca. Él falleció ya en el año de 1564. ¿Sí? Otra contribución importante que tenemos a la medicina fue la de Edward Jenner. Él fue un médico y científico inglés que desarrolló la primera vacuna de la historia. Normalmente hablamos que las primeras vacunas fueron de Pasteur. No, en realidad fue Edward Jenner. Fue el primero que hizo una vacuna contra la viruela. Su trabajo sentó las bases para lo que es ahora la vacunación moderna. Espero no me bloqueen por andar diciendo la palabra. Ahora, esa ya se volvió una palabra prohibida en las redes sociales. Ya no podemos hablar de ese tipo de inyecciones, ¿sí? Bueno, espero que hasta ahorita vamos sin bloqueo. Disculpen, pero ya no sabemos ni qué palabras tenemos que decir en las redes sociales porque luego nos bloquean. Ahorita vengo de un bloqueo de 2 de mis canales, me los bloquearon a veces por alguna palabra que tuve que haber dicho. No sé ni qué palabra dije mal. Yo veo los videos y considero que no dije nada inapropiado, pero para ellos se les considera que es desinformación médica. Bueno, él desarrolló este tipo de inyecciones, voy a llamarle así, para evitar los bloqueos. Y bueno, en 1796 Jenner extrajo pus de las ampollas de la viruela bovina de una campesina y se lo inoculó a un niño. O sea, generó anticuerpos en la persona, ¿sí? Ahora sí que
que es el principio básico de este tipo de inyecciones, ¿no? Te voy a meter el virus, voy a introducir el virus atenuado para que tú generes tus propios anticuerpos. Eso es maravilloso, porque entonces vamos a ir entrenando a nuestro cuerpo a que pueda atacar aquello que no conoce, pero se los damos atenuados. O sea, ¿sabes qué? Mira, aquí te lo dejo sin que haga daño, tú cópialo, genera algo en contra de este y ya tienes una protección, ¿sí? Entonces, el niño, después de haber hecho este experimento, el niño no presentó síntomas, se recuperó. Jenner repitió este experimento con otras 22 personas sin que ninguna sufriera enfermedades graves. Aquí también empezamos a entender algo de lo que es la ciencia. La ciencia debe ser comprobable. Lo que tú digas tiene que poderse estar repitiendo con los mismos resultados. Eso es a lo que le llamamos científico. Y bueno, en 1798 Jenner publica algunas conclusiones y introduce el concepto de vacunación, ¿sí? Estas consecuencias, el método fue más seguro, voy a tratar de evitar la palabra, más seguro, es más eficaz y nos va a ayudar a prevenir la viruela. Y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela. Yo pienso que hay que ser claros, ya la viruela como tal ya no existe, pero hay otras secuelas. Ahora podemos llamar varicela, podemos llamarle de otra forma, que en realidad ahora que estudiamos ya ya estamos hablando de algunos tipos de herpes, ¿no? Que les podríamos llamar a lo que era la viruela, ¿no? Y que han quedado esas reminiscencias. Esta técnica que aportó Jenner es meter bajo la piel esta protección de la enfermedad y bueno, y es conocida como vacunación. Disculpen por separarlo, pero es para evitar el bloqueo. Y tengo que estarlo repitiendo. ¿Por qué? Porque somos atacados mucho por YouTube, atacados mucho por TikTok. Ahorita todavía no me han bloqueado en estas redes. Estoy en vivo. En YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram estamos en vivo, aunque está quedando grabado el video para subsecuentes. Todos mis videos, cabe decir, todos los videos están grabados siempre en vivo, ¿sí? Por eso, por lo que no hay unas técnicas de grabación que grabo, no me funciona o me equivoco y vuelvo a grabar y vuelvo a grabar, ¿no? Si ven, estos videos son hechos a la primera, ¿sí? Esto se me hace más honesto y si me equivoco puedo decir, ¿saben qué? Me equivoqué, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando algo de John Snow. Este médico inglés nació en 1813 a 1858. Él contribuyó al estudio de la epidemiología y de la anestesia. Eso es muy importante, sobre todo ahora que acabamos de pasar del 2020 al 2023. Tuvimos un grave problema de epidemiología a nivel mundial y creo que se olvidaron mucho de lo que nos enseñó Snob, ¿no? Snob demostró que el cólera se transmite por el consumo de agua contaminada con heces, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes no había esos cuidados para tomar agua hervida o agua tratada, ¿no? Y sus observaciones clínicas y epidemiológicas lo llevaron a concluir que el cólera se transmite por vía digestiva. Snow fue el pionero en el uso de encuestas. Esto es importante porque le llevamos lo que hay que sistematizar. Hay que ir escribiendo siempre los resultados y ocupamos hacer encuestas porque no se puede tratar a todas las personas iguales. Unas personas tienen en base a los antecedentes de cada persona, vamos a ver qué resultados van a tener. Y bueno, él es considerado el primero, de los primeros dentro de la disciplina de la epidemiología. Y también pues, nos habla de la anestesia. La anestesia, él anestesió a la reina Victoria en el parto de su 8º hijo y experimentó con diferentes gases anestésicos como es el éter, el cloroformo,
el nitrato de etilo, el disulfuro de carbono, el benceno, el bronformo, el bromuro de etilo, el dicloroetano. Y entonces él murió a sus 45 años en Londres en 1858 y se cree que él falleció pues muy joven, a los 45 años, por haber estado en contacto tanto con esos químicos que son las anestesias, ¿no? Entonces no vamos a juzgar que haya vivido poco, sino por esa investigación científica lo llevó a la tumba. Eh, Aquí, y muy importante, ahora vamos a hablar de Florence Nightingale. Ella fue una enfermera o teórica de la enfermería y es considerada de las enfermeras más importantes. Es muy conocida por la prevención de enfermedades. Aquí es muy importante. No hay que dedicarnos a curar enfermedades, hay que dedicarnos a prevenir enfermedades, ¿sí? Entonces aquí viene lo importante del aporte de Florence y para ello es necesario que haya salubridad. Las ideas de ella nos hablaba de la importancia de lavarse las manos con agua y con jabón. Eso es lo más, ahorita nos puede parecer, ay, qué chiste, ¿no? Pero en ese tiempo no sabía aquella importancia que era de la higiene. También ella aportaba que era muy importante airear las áreas de hospitalización. Aquí más adelante vamos a ver, cuando tratemos ese tema, es importante aerar las zonas donde vivimos, ¿sí? El hecho de que entre aire, que se renueve el aire del lugar donde estamos, eso nos lleva a la salud, eso es muy importante. Y también ella hablaba de la importancia de una alimentación sana. Regresamos a Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, ¿sí? Entonces, una buena alimentación va a prevenir enfermedades. Muchas veces andamos pensando, sobre todo nosotros que nos dedicamos al naturismo, oiga, ¿qué planta me puedo tomar para prevenir una enfermedad? No. En este curso estamos hablando de las raíces. Las raíces son tu alimentación, ¿sí? Si tú no estás bien nutrido, si no estás bien alimentado, si tus raíces de salud no están fuertes, claro que vas a enfermar, ¿sí? Y ella aportaba también, Florence aportaba de que tiene que haber un entorno saludable, como aire puro, agua pura, tiene que haber alcantarillado, que tiene que estar guardado. O sea, antes todos los desechos de las casas, si vemos la historia, eh, un ejemplo, la gente orinaba y esos orines se echaban a la calle para que corrieran, ¿sí? Entonces todos los desechos corrían por las calles hasta que alguien empezó a pensar, oye, ¿y si hacemos un tubito? ¿Y si todos los desechos se van por el tubo y esto lo llevamos lejos, fuera de la ciudad y, y que no genere enfermedades, ¿sí? Entonces el hecho de lavarse las manos y el hecho de que haya una salubridad, en el hecho de que haya limpieza, que haya todo lo que eso, baja a las estadísticas sanitarias empezaron a darse cuenta que la gente ya no se enfermaba cuando había salubridad, ¿sí? Eso es lo más importante. Aire puro, agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz, ¿sí? Aquí es muy importante. Más adelante vamos a hablar de la importancia de la luz en las habitaciones. Vamos a hablar también del sol, que es muy importante que entre en nuestra vida. Pero miren, por eso estamos hablando de raíces. La raíz la tenemos desde que estaba hablando Flores Nightingale, disculpen la traducción, pero desde entonces, ¿no? Vamos a hablar que en honor de Florence se celebra el Día de la Enfermera, los 12 de mayo. Vamos a hablar que ella, pues bueno, nos habló también de la importancia de analizar las cuestiones sanitarias, de aplicación las matemáticas para la salud y aplicar estadísticas para la epidemiología. La herencia al mundo de Florence es que creía que hay que mantener
tiene que haber una atención sanitaria adecuada y que es necesario que haya un entorno saludable. La teoría de sus 5 componentes esenciales de salud ambiental para ella, y yo creo que quedan vigentes todavía. Aire puro, agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz. Esos son los principios y que siguen en vigencia hasta hoy en día. Pero como estamos hablando de salud, estamos hablando de las raíces, esas son las raíces de de la salud, ¿sí? Y vamos a hablar también de Elizabeth Blackwell. Ella fue una médica, fue feminista, ella luchó por la salud de las mujeres y niños y por igual que hubiera oportunidades educativas y profesionales. Ella fue la primera en obtener un título de médico en Estados Unidos, ¿sí? Su vida y formación, bueno, ella nació en Bristol, Inglaterra, en 1821, emigró a Estados Unidos cuando ella tenía 11 años, se graduó en la Universidad de Geneva, en Nueva York, en 1849. Fue la primera mujer en figurar en el registro médico de Reino Unido. Su actividad profesional, bueno, abrió un dispensario médico en Nueva York en 1847. En 1867 inauguró la Facultad de Medicina para Mujeres, fue profesora de ginecología en el London School Medic Women y su actividad principal pues participó en la fundación de la National Health Society, que es de las más importantes en cuestión de medicina. Escribió libros sobre educación médica e higiene, hizo campañas sobre educación sexual en los jóvenes, en el matrimonio y principalmente pues opuso a la prostitución, y ella murió en 1910. ¿Sí? ¿Sí ven? Este es un poco de historia de aquellos médicos que han contribuido. Más adelante, en la siguiente lección, porque esta ya se hizo larga, hablaremos un poquito de ya los médicos naturistas que han aportado para la salud principalmente, y bueno, nos vemos en la siguiente lección. Felicidades por entrar a este curso, felicidades por interesarte en las raíces de la salud natural, ¿sí? Si no hacemos caso a las raíces, si no vemos las raíces de nuestro árbol, nuestros frutos van a ser muy, muy pequeños o ni siquiera vamos a poder dar frutos, ¿sí? O las hojas no se van a ver lo más agradable posible. Bueno, oro y miel. Oro es lo más abundante que hay en el mundo. Oro es prosperidad, desearte prosperidad. Miel significa salud. Oro y miel, en abundancia para ti. Abundancia y salud para ti, hoy y siempre. Bueno, entonces, bueno, ya que tuvimos aquí ahorita ahora me voy a cambiar a otro canal, perdón, para seguir, y mientras vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. Vayan haciendo sus preguntas, por favor, y Salud Real Michoacán. Aquí está. Tengo que cambiar de canal. Resulta que me bloquearon el otro canal, el canal de Ramón Gallardo y el de Don Calanchoe. 2 canales me bloquearon. Entonces, supuestamente yo escuché noticias que ya habían quitado bloqueos, que ya se iba a hacer más libre las redes sociales. Pues no. Ah, y aquí me dicen que también me acaban de bloquear. No. Sí me dice, no se ha aprobado bueno, no se ha aprobado la solicitud para monetizar tu canal. Bueno, estoy en el canal de Don Calancho en Mi Salud y me acaban de avisar que no me autorizan mi monetización. Como ven, pues no quieren que hablemos de estos temas. Pero aquí lo importante, bueno, yo no lo hago por monetización. Aquí lo más importante es la salud natural, ¿sí? Oro y miel.